Feliz tarde-noche, estimados participantes. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez. Les doy la más cordial bienvenida a este cuarto y último encuentro síncrono del trimestre 2024-2, donde conoceremos el cuarto núcleo temático de la unidad curricular Psicología de la Personalidad 1, sección 1 y X1, el cual constituye un espacio de aprendizaje donde se conocerá el tema la investigación en psicología de la personalidad, que contempla profundizar el estudio de los métodos y estrategias de la medición para la investigación de la personalidad. Se profundizará en los aspectos metodológicos, diseños de investigación, estrategias clínicas y cuestiones éticas. A continuación, explicaré la actividad sumativa 4, para la cual se seleccionó como estrategia de aprendizaje y evaluación la realización de un portafolio digital. Esta actividad tiene como fecha de entrega la semana 10, es decir, desde el próximo lunes 8 de julio hasta el domingo 14 de julio, siendo la fecha límite para esta entrega el martes 16 de julio. Este encuentro es oportuno para informar que aún se encuentran en proceso de retroalimentación y calificación algunas de las actividades sumativa 3. Por otra parte, es importante que tengan presente que a partir de la semana 10 también inicia el periodo de solicitud de la prueba remedial. Esto es, desde el lunes 8 de julio hasta el viernes 19 de julio, es decir, semanas 10 y semana 11 de este trimestre. En caso de solicitarla, el estudiante debe cumplir varios requisitos, siendo el principal que él mismo debe haber entregado obligatoriamente las 4 actividades sumativas, así como tener una calificación mínima para que esta solicitud sea autorizada, es decir, que con las 4 actividades sumativas obtengan una calificación entre 38 y 56 puntos, que es el rango no aprobatorio. ¿Cómo se aprueba la asignatura? A partir de 58, 60 puntos, que les da en la conversión de la calificación del 1 al 20, 12 puntos. Esta actividad sumativa se presenta en la semana 12, es decir, la última semana del mes de julio. Recuerden que culminamos el 26 de julio. La aprobación al derecho de prueba remedial es realizada por la coordinación del área, que en este caso corresponde a la coordinación del ciclo básico, cuya encargada es la licenciada María Infante. Y esta solicitud es tramitada a través de Zona Estudiante. Ahora bien, entrando propiamente en la explicación de la actividad sumativa 4, que es lo que nos ocupa, la estrategia a desarrollar en este núcleo será a través de un portafolio digital que tiene como propósito estudiar los métodos y estrategias de la medición para la investigación de la personalidad. El portafolio digital es un tipo de expediente en el cual los estudiantes van guardando sus trabajos, documentos, presentaciones, reflexiones, infografías, mapas conceptuales, mapas mentales, de acuerdo con un propósito determinado, que en este caso es el objetivo de la unidad 4, y en un lapso establecido en formato digital. Este portafolio digital va a permitir valorar las evidencias de aprendizaje de una manera interactiva. Para realizar el análisis o este portafolio, deben basarse en los siguientes elementos teóricos. Van a profundizar en lo que son los aspectos metodológicos en la investigación en psicología de la personalidad, todas aquellas consideraciones relacionadas con cuáles son las competencias profesionales, el entrenamiento clínico que debe recibir y las aptitudes
específicas de investigación que debe tener el psicólogo en el área de psicología de la personalidad. Recordemos que, eso lo van a ver después ustedes en Psicología de la Personalidad 2, usualmente para las investigaciones en psicología de la personalidad recurrimos a instrumentos psicométricos o a pruebas proyectivas. Y cada una de estos tipos de pruebas requiere un entrenamiento. Familiarizarse con la prueba, conocer su naturaleza, conocer cuál es el objetivo o qué área de la medición de la personalidad se va a profundizar, cuál es el objetivo de la investigación, cuál es la consigna, cómo se corrige y cómo se aplica cada una de las pruebas. En este sentido, conoceremos pues cuáles son aquellos diseños de investigación que se están usando para el estudio de la personalidad. Asimismo, se profundizan en dos aspectos importantes: los estudios de enfoque nomotético y los estudios de enfoque ideográfico. En los estudios de enfoque nomotético, allí se especifica cómo se mide la personalidad de manera un poco más objetiva, que es decir, a través de los instrumentos estandarizados, que son los test psicométricos, van a desarrollar el concepto de los estudios de enfoque nomotético, cuáles son las ventajas de este estudio y cuáles son sus limitaciones. Con respecto a los estudios de enfoque ideográfico, en el cual van a centrarse en lo que son los estudios de casos y la psicobiografía, pues de igual manera van a conceptualizar qué es estudio de casos, qué es psicobiografía, cuáles son las ventajas de utilizarla y cuáles son sus limitaciones. En este punto vamos a recordar que fue Alport, el padre de la psicología de la personalidad, el que popularizó el uso de estos términos nomotético e ideográfico. El término nomotético es de origen griego y significa ley, mientras que el término ideográfico deriva de la misma fuente que la palabra idiosincrásico y hace referencia a la manera particular de ser que caracteriza a cada persona. El enfoque nomotético busca identificar dimensiones de la personalidad que pueden ser cuantificadas o medidas y las utiliza para comparar grupos de individuos. En estas investigaciones se analizan cómo funcionan y se relacionan determinadas variables en una muestra relativamente amplia de personas. Sin embargo, en los estudios ideográficos, el objetivo será estudiar a una persona en profundidad, por eso es que se utilizan los estudios de caso, con el fin de entender o explicar su conducta, es decir, explicar su individualidad en lugar de cuantificar diferencias de personalidad entre grupos de individuos. Mientras los estudios nomotéticos buscan identificar patrones globales de conducta de las personas, los ideográficos buscarían identificar patrones o perfiles individuales de conducta a lo largo del tiempo y las distintas situaciones. Entonces ya vamos aquí entendiendo qué es lo que van a buscar en su investigación. Con respecto a las consideraciones éticas en la investigación de la psicología de la personalidad, aquí debemos tener muy presente lo que es el tema de la confidencialidad de los datos de las personas que evaluemos, ya sea a fines de investigación, a fines académicos o incluso igual a fines de evaluación y de terapia. Se debe proteger el bienestar y el derecho a la intimidad de las personas que participan en las distintas investigaciones. En este sentido, se debe tener presente la posibilidad de utilizar no solamente los consentimientos verbales, sino los consentimientos informados escritos. Es decir, que ustedes insten al paciente a que firmen su consentimiento expreso de que están dispuestos a participar en una investigación o en esa evaluación que tiene como fines determinar y evaluar aspectos de la personalidad relacionados con una investigación X. Esto es para, de alguna manera, tener un respaldo objetivo, científico y a la vez legal de de esos datos que ustedes vayan a obtener en las investigaciones. Con respecto a las consideraciones éticas en la investigación, es importante que profundicen, pues,
Aquí en Venezuela no se estila. Sin embargo, muchas de las universidades, cuando hacen investigaciones de carácter experimental, sí hacen el consentimiento informado de manera escrita. ¿Ok? No está regulado en nuestro país, sin embargo, es lo que idealmente se debería hacer. Es importante también que describan qué dice nuestro código de ética del psicólogo venezolano con respecto a la evaluación psicológica y a cómo debemos preservar los datos de las personas que deseamos evaluar. Hay varios artículos que hablan acerca de ello. En el resumen teórico de esta unidad, ustedes van a escuchar pues cuáles son algunos de estos artículos. También es importante que describan cuáles son las pautas que usa la Asociación Americana de Psicología en relación con la investigación en psicología de la personalidad. Recuerden que la Asociación Americana de Psicología es en base a las cuales nos regimos en relación con las investigaciones, la evaluación y las terapias. Van a crear su portafolio donde van a anexar pues todas las investigaciones que han hecho en relación con todos estos aspectos teóricos. Para elaborar el portafolio pueden utilizar cualquier herramienta de libre uso en la web o el paquete de programas Office. Cada estudiante diseña su carpeta, ¿ok? En la aplicación que a ustedes les sea más accesible. Para la investigación de estos aspectos, pueden revisar las distintas revistas científicas en psicología de la personalidad, en psicología clínica, en las investigaciones de estrategias de investigación. Posteriormente, colocan en cada hoja del portafolio el resumen de cada uno de los elementos teóricos solicitados. También pueden valerse de los manuales de evaluación psicológica en el área de la personalidad y lo que dicen los distintos manuales de psicología de la personalidad, como el de Bermúdez. Recuerden que tenemos esos recursos de consulta dentro de la primera unidad. En la descripción de la tarea se presentan algunas ideas de cómo crear un portafolio digital y algunas herramientas de libre uso. Por favor, los invito a consultarlas. De verdad que son bastante sencillas las explicaciones, no son largas. En estos videos cortos se explica cómo realizar un portafolio a través de distintas aplicaciones como Word, PowerPoint, Canva, y de verdad que está bastante bien explicado. ¿Cuáles son esas otras herramientas de libre uso en la web para crear un portafolio? Pueden utilizar Google Sites, Evernote, WordPress, que es una herramienta bastante intuitiva, EduBlog, Willy y por supuesto Canva. Ustedes usen con la cual se sientan más cómodos o con la cual estén familiarizados o la que tengan accesible. Si tienen accesible PowerPoint, pues utilizarán PowerPoint. Si es Canva, usan Canva, la que ustedes quieran. Los resultados se van a comunicar por escrito en un documento de Word. Este documento de Word debe contener la portada institucional, el índice de los subtemas teóricos que ustedes van a trabajar, el link del portafolio. Es importante que se cercioren de que este link esté activo. Puede ser en Google Drive, en Site o la aplicación de su preferencia. Y por supuesto, y lo más importante, las referencias bibliográficas. En este punto del trimestre ya ustedes deben estar familiarizados con el manual de realización de trabajo de pregrado de la universidad. Allí se especifica la manera en la cual ustedes deben describir esas referencias bibliográficas. A estas alturas no es posible que algunos estudiantes todavía estén o no incluyen las referencias bibliográficas o colocan puro la dirección directa de la fuente o la página web de donde sacaron su información. Esto no es correcto. Ustedes están estudiando una licenciatura que es una disciplina científica. La psicología se basa en un método y una ciencia, lo cual quiere decir que cualquier investigación, así sea de carácter académico, usted tiene que reportar la fuente donde está la información que está en su trabajo. Así que es muy importante que se familiaricen con el uso correcto de las referencias del manual de las normas UBA. ¿Cuáles son los criterios de evaluación para este portafolio? Que esté todo el contenido desarrollado,
que esté bien estructurado, organizado, que se respete la secuencia, que se utilice un vocabulario adecuado, que se respete la gramática y la ortografía, que esta información esté bien presentada, que sea de manera creativa, que en su portafolio hayan distintos tipos de documentos, pues son documentos Word, presentaciones, como les dije, infografías, cuadros sinópticos, cuadros comparativos y por supuesto las referencias. Como ya señalé al inicio, esta tarea tiene como fecha de entrega la semana 10, que va desde el lunes 8 de julio hasta el domingo 14 de julio, siendo la fecha límite para esta entrega el martes 16 de julio. En caso de que tengan alguna inquietud o algún planteamiento en relación con esta actividad, recuerden que pueden contactarme a través de la mensajería del aula virtual, que a la brevedad posible se les da respuesta a su solicitud. Por otra parte, luego de esta actividad van a tener la disponibilidad del resumen teórico de la unidad para que se ubiquen en el contenido de la misma y puedan ampliarlo, siendo este último encuentro para mí es un gusto haberles acompañado como su tutora. Espero que todo lo aprendido en esta unidad curricular sea de provecho para las otras asignaturas. Muchas gracias por su atención y su participación. Con esto damos por culminado todas las actividades de carácter formativo de Psicología de la Personalidad 1.